Gente que trabaja en la morgue, ¿qué ha sido lo más extraño que les ha pasado? Hola, comunidad. Les comparto mi experiencia. Trabajé como ayudante en una funeraria que tenía contrato con la morgue municipal. Era mi primer trabajo serio y, la verdad, pensé que me iba a acostumbrar rápido, hasta que pasó lo de la señora de azul. Recibimos el cuerpo de una mujer mayor que había fallecido en su cama, muerte natural. Iba vestida con un traje pantalón de color azul celeste muy llamativo. La llamaremos Doña Carmen. El procedimiento era rutinario, la llevamos a la cámara frigorífica y anotamos sus datos. Esa noche me tocaba a mí y a Roberto, el encargado, hacer la guardia. Como a las 2 de la mañana, Roberto se fue a hacer un recado. Sí, sé que no se debe, pero lo hacía siempre. Yo me quedé solo, viendo una serie en mi laptop con los auriculares puestos. De repente, sentí un golpe seco. Me quité los auriculares y escuché un ruido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesante en la sala de autopsias que estaba contigua. El corazón se me salía del pecho. Agarré el radio e intenté llamar a Roberto, pero no contestaba. Tomé valor y, armado con una linterna, abrí lentamente la puerta de la sala de autopsias. La luz estaba apagada. Al encenderla, no vi nada fuera de lo común. Todos los instrumentos estaban en su sitio y las mesas, vacías. Respiré aliviado, pensando que eran nervios o el edificio crujiendo. Volví a mi silla, pero ya no pude concentrarme. 10 minutos después, escuché claramente una canción. Era un vals viejo, como de aquellos que tocaban las orquestas en los salones de baile de antaño. Sonaba lejana, pero la melodía era inconfundible, y venía del pasillo que llevaba a los refrigeradores. Casi orino. Agarré el teléfono con la mano temblorosa y marqué otra vez a Roberto. Esta vez sí contestó. Roberto, vuelve ya. Hay una música aquí, le dije, con la voz quebrada. ¿Estás drogado, muchacho? Ya voy para allá, me contestó. Mientras esperaba, la música se hizo más fuerte. Era como si alguien estuviera bailando. Me armé de valor y me asomé por la rendilla de la puerta. Lo que vi me dejó paralizado. Allí, al final del pasillo, justo frente a la puerta del refrigerador donde estaba Doña Carmen, había una figura. No era sólida, era como una neblina brillante, con un destello azul celeste, y estaba bailando, girando lentamente, como si un hombre invisible la guiara en un vals soñado. No podía creer lo que veía en mis ojos. La figura daba vueltas y vueltas, y la música, aunque no había ningún altavoz, se escuchaba perfectamente. En eso, escuché que Roberto entra por la puerta principal. Oye, ¿dónde estás? Gritó. En el instante en que su voz resonó, la figura se desvaneció y la música se cortó de golpe, como si alguien hubiera desconectado un radio. Roberto me encontró pálido y sudando frío, apoyado contra la pared. Le conté todo, tartamudeando. Para mi sorpresa, no se rió de mí, se quedó serio. ¿Azul celeste dices? Preguntó. Sí, te afirmé. Coño, suspiró. Hace como 20 años, trajeron a una mujer que se había muerto de un paro en medio de un concurso de baile. Iba vestida con un traje azul celeste. La enterraron con otro vestido, porque la familia dijo que el azul era su favorito y no querían que se manchara. Dijeron que su mayor deseo era haber ganado ese concurso. Nunca supimos si fue mi sugestión o algo más. Pero Roberto, que era un tipo escéptico, me miró y dijo, a lo mejor, solo quería terminar su baile. Al día siguiente, la familia de Doña Carmen vino a identificarla. Casualidades de la vida, traían una pequeña radio. Mientras hablaban con el director, de la radio salió, por pura casualidad, el mismo vals que yo había escuchado. Nunca más volví a escuchar esa música o a ver algo parecido. Pero ese vals, cada vez que lo escucho por casualidad, me transporta de inmediato a ese pasillo frío y a esa figura danzante en azul, recordándome que algunos corazones no dejan de bailar, ni siquiera después de la última nota. Hola a todos. Trabajé como asistente de patólogo en la morgue de un hospital público durante unos 6 años. He visto de todo, desde accidentes terribles hasta muertes naturales muy pacíficas. Pero hay una cosa que me pasó en mi primer año que todavía hoy, cuando estoy solo en casa por la noche, me hace preguntarme si estaba soñando. Era un turno de noche, un jueves tranquilo. Solo éramos Mike, el patólogo forense, un tipo seco y con un humor negro que te podrías imaginar, y yo. Había ingresado un cuerpo esa tarde, un señor mayor que había fallecido por un paro cardíaco en su casa. Nada fuera de lo común. Lo llamaremos el señor García.
La rutina era siempre la misma: recepción, documentación, refrigeración. Al señor García lo habíamos colocado en uno de los refrigeradores de la pared y habíamos anotado su ubicación. Mike se fue a su oficina a hacer papeleo y yo me quedé en la sala principal limpiando y preparando unos instrumentos para una autopsia de la mañana siguiente. La morgue en silencio es un lugar peculiar. Solo se escucha el zumbido bajo de los refrigeradores. De repente, un sonido me hizo paralizar. No fue un golpe fuerte, fue un raspado suave, metálico, como si alguien arrastrara lentamente una uña por el interior de una de las puertas de los refrigeradores. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio. Volví a lo mío, y entonces, sonó de nuevo. Rasp, rasp, rasp. Esta vez más lento, más deliberado. Y lo peor es que pude localizarlo. Venía del compartimento donde estaba el señor García. El corazón me latía a 1000. Es imposible, pensé, está muerto. Lo vi, fue un paro confirmado. Razonalo todo lo que quieras, pero cuando estás ahí, en la pinambre, con ese sonido, el instinto primal grita. Cogí aire y caminé lentamente hacia la fila de refrigeradores. El sonido se detuvo cuando me acerqué. Me detuve frente a la puerta del señor García. Mi mano temblaba un poco cuando me puse un guante y, con un movimiento rápido, tiré del mango y abrí la bandeja. Allí estaba él, exactamente como lo habíamos dejado, cubierto hasta el cuello con una sábana blanca, pálido, inmóvil. No había señal de nada. Suspiré aliviado, atribuyéndolo a una contracción muscular post-mortem o a un fallo en el mecanismo del refrigerador. Cerré la puerta con un suspiro. En el momento en que el cierre metálico hizo clic, el sonido empezó de nuevo, pero esta vez no era un raspado, era un golpeteo. Tap, 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 débil, pero claro, y de nuevo, de ese mismo compartimento. Esto ya era demasiado. Corrí a la oficina de Mike, pálido como un fantasma. Él levantó la vista de sus papeles y, al ver mi cara, frunció el ceño. ¿Qué te pasa, chico? Pareces haber visto un muerto, bromeó, pero su tono era serio. Mike, en serio. Hay un ruido en el refrigerador 4B, el del paro cardíaco. Mike resopló. Contracciones, pasa. Déjame terminar esto y, no lo interrumpí. No son contracciones, está golpeando. Mike me miró fijamente por un segundo, luego se levantó sin decir una palabra. Cogió una llave inglesa del banco de trabajo, por si acaso, y volvimos a la sala. El golpeteo había cesado. Mike se acercó al refrigerador 4B. Sí. Él puso la oreja contra la puerta de metal. Silencio. Respiré, sintiéndome como un idiota. Iba a disculparme cuando Mike abrió la puerta de un tirón. El cuerpo del señor García seguía allí. Mike le quitó la sábana. Nada. Revisó las manos, los brazos. Nada extraño. ¿Ves? Dijo. Nada que. Se interrumpió. Su mirada se fijó en la mano izquierda del cadáver, concretamente, en el dedo anular. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mike cogió la mano del hombre. En el dedo anular había una marca blanca, el rastro de donde había llevado un anillo durante mucho, mucho tiempo, pero el anillo no estaba. El informe de ingresos, dijo Mike, su voz ahora tensa. ¿Mencionaba alguna joya? Corrí a buscar la carpeta. Revisamos la hoja de ingreso y la lista de efectos personales. No se mencionaba ningún anillo, pero la familia, al identificarlo, había insistido en que su padre nunca se quitaba su alianza de oro. Mike miró hacia la bandeja, luego hacia mí. El sonido, ¿cómo era? Como un raspado primero, dije, y luego como un golpeteo con los nudillos. Mike palideció levemente. Era la primera vez que lo veía alterado. Suena a que alguien estaba intentando llamar la atención, musitó. Pero no sobre él, sino sobre el hecho de que le faltaba algo. Al día siguiente, Mike habló con el director y se abrió una investigación discreta. Resultó que uno de los técnicos del turno anterior, un tipo con problemas de deudas, tenía la costumbre de aligerar a los cadáveres de cualquier objeto de valor si creía que no quedaría registrado. El anillo del señor García fue encontrado en la taquilla del técnico. Fue despedido y enfrentó cargos. Nunca supimos con certeza qué produjo esos sonidos. Mike, el hombre de ciencia, solo se encogió de hombros y dijo, a veces, las coincidencias son demasiado precisas para ser solo coincidencias. Yo lo único que sé es que ese sonido, ese tap, tap, tap débil y desesperado en la puerta de acero, no era el viento, ni una tubería, ni una contracción. Era una queja, una última petición desde el otro lado del silencio. Y desde entonces, cada vez que oigo un ruido extraño en la morgue, me pregunto si no será otro que,
por una razón que solo los muertos conocen, necesita contarnos algo una última vez. Les voy a contar lo que me pasó hace un par de meses. Trabajo en el turno de la madrugada en una morgue de un hospital grande. La mayoría de las noches son tranquilas, papeleo, monitorear los equipos y, ocasionalmente, recibir un cuerpo. Pero una noche, llegó un caso que rompió toda la normalidad. Ingresaron a un joven, no tendría más de 25 años, víctima de un accidente de moto. Lo llamaremos Alex. El caso era triste, pero rutinario desde nuestro punto de vista. Lo colocamos en el refrigerador y procedimos con el protocolo. Unas 3 horas después, cerca de las 3 a.m., estaba terminando un informe cuando escuché un sonido que me erizó la piel. No era un golpe, era un vibrador de celular. Y salía, claramente, del interior del refrigerador donde estaba Alex. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Todos los efectos personales de los fallecidos se guardan en bolsas selladas en una oficina. Es imposible que un celular termine dentro de un refrigerador con un cuerpo. El sonido paró. Suspiré, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero 5 minutos después, empezó de nuevo. BZZZ, BZZZ, BZZZ. Era inconfundible. Era el patrón de una llamada entrante. No podía ignorarlo. Con las manos sudorosas, abrí el refrigerador y deslicé la bandeja que sostenía a Alex. El sonido era más fuerte allí, y, para mi horror, noté un pequeño bulto en el bolsillo delantero del pantalón de mezclilla que llevaba puesto. El protocolo se había saltado un paso. Alguien no había revisado bien sus pertenencias al ingreso. Con guantes, y con el corazón a 1000, metí la mano en el bolsillo. Allí estaba, un iPhone, con la pantalla iluminada. No mostraba un número, sino una palabra, mamá. Me quedé helado. La pantalla se apagó. Un minuto de silencio sepulcral, y entonces, BZZZ, BZZZ, BZZZ. Mamá llamaba de nuevo. No supe qué hacer. No podía contestar. ¿Qué iba a decir? Buenas noches, señora, su hijo ha fallecido y está en la morgue. Era una conversación imposible. La llamada se cortó. Unos segundos después, el teléfono se iluminó de nuevo, pero esta vez fue un mensaje de texto. Lo vi claramente en la pantalla de bloqueo. Mamá, Alex. Por favor contesta. Tu papá y yo estamos desesperados. Dijeron que hubo un accidente en tu zona. ¿Estás bien? El teléfono vibró con otro mensaje, y luego otro. Mamá, contesta solo un sí o un no. Por favor, hijo. Mamá, necesito saber que estás bien. Era desgarrador. Estaba allí, en la fría pinambre, siendo testigo de la agonía de una madre que se desarrollaba en tiempo real a través de una pantalla, mientras el destinatario de sus mensajes yacía inmóvil frente a mí. No pude soportarlo más. Tomé el teléfono, lo apagué y salí de la sala como si me persiguieran. Al día siguiente, reporté el incidente de la falla en el protocolo y personalmente entregué el celular a mi supervisor para que se lo diera a la familia con sus demás efectos. Nunca olvidaré esa noche. No fue un fantasma ni un ruido extraño. Fue la cruda y tecnológica realidad de la muerte. La desconexión más brutal, ver cómo la vida, en forma de mensajes y llamadas desesperadas, sigue golpeando a una puerta que ya nunca se abrirá. A veces, lo más extraño y aterrador no es lo sobrenatural, sino enfrentarse a la dolorosa y simple verdad de una madre que no quiere aceptar que su hijo se ha ido. Hola, Foro. Soy patólogo forense con más de 15 años de experiencia. Soy una persona 100% escéptica y racional. Para mí, todo tiene una explicación científica. Pero incluso dentro de la ciencia, hay fenómenos que pueden helarte la sangre si no estás preparado para ellos. Les quiero hablar del síndrome del cadáver parlante. Su nombre técnico es laringoespasmo post-mortem, y es la explicación a la mayoría de las voces desde la morgue que la gente cree escuchar. Sucedió durante una autopsia que le practicaba a un hombre de complexión grande que había fallecido por sobredosis. Yo estaba trabajando en la cavidad torácica, y mi asistente, un chico nuevo llamado Leo, estaba un poco pálido pero se mantenía firme. En un momento, necesité cambiar la posición del cuerpo. Le pedí a Leo que me ayudara a rotar el torso. Al hacer este movimiento, aplicamos presión sobre el diafragma y, de repente, del cuerpo salió un sonido. No fue un quejido. Fue algo mucho más preciso. Fue un no, claro, gutural y corto.
Leo lanzó un grito ahogado, dio un salto hacia atrás y se desplomó desmayado contra una bandeja de instrumentos, haciendo un escándalo tremendo. Yo, aunque sabía que podía estar pasando, también di un respingo. Es instintivo. Tu cerebro está programado para reconocer ese sonido como lenguaje, y es extremadamente perturbador oírlo salir de alguien que está en la mesa de autopsias. Mientras atendía a Leo, que solo se había dado un golpe en el codo y se desmayó del susto, le expliqué la ciencia detrás de lo ocurrido. 1. Aire residual. Al morir, queda aire atrapado en los pulmones, la tráquea y la laringe. 2. Manipulación. Al mover el cuerpo, comprimimos el tórax y el abdomen. Esta presión empuja el aire residual hacia arriba. 3. La caja de voz. Al pasar ese aire a través de la laringe, hace vibrar las cuerdas vocales, que aunque están flácidas, aún pueden producir sonido. 4. La forma, la configuración exacta de la boca y la lengua en el momento de la muerte, combinada con la presión del aire, puede moldear ese sonido para que imite grotescamente una palabra, como un no, un ay o un susurro. Es básicamente el mismo principio que un susurro, pero amplificado por la caja torácica y saliendo de un cuerpo inerte. No hay conciencia, no hay vida, solo física y acústica pura. Lo más extraño de esa experiencia no fue el sonido en sí, sino la reacción visceral e inmediata de mi cerebro, a pesar de saber la explicación. Por una fracción de segundo, todo mi entrenamiento científico se fue al traste y un escalofrío primitivo recorrió mi espina dorsal. Leo, por su parte, se recuperó y ahora es un técnico excelente, pero desde ese día, cada vez que tenemos que mover un cuerpo pesado en la mesa, nos miramos y uno de los dos bromea, avísale que lo vamos a mover, no vaya a quejarse. Así que ya lo saben. La próxima vez que escuchen una historia de un muerto que habló, no piensen en fantasías, piensen en la mecánica de fluidos, en la acústica y en un pobre estudiante novato que termina desmayado en el suelo de la morgue. A veces, la realidad científica puede ser tan aterradora como cualquier leyenda. Les voy a contar algo que no le he contado mucha gente. Trabajé durante 5 años en la morgue del Instituto Médico Legal de mi ciudad. He visto las secuelas de crímenes horrendos, accidentes grotescos y las huellas silenciosas de enfermedades terminales. Creía que estaba curado de espanto, que nada podía perturbarme más allá de lo puramente físico. Me equivoqué. Todo comenzó con el ingreso de un anciano, el señor Almeida. Un caso de muerte aparentemente natural, encontrado sin vida en su apartamento después de varios días. El olor era indescriptible, el tipo de hedor que se te impregna en la ropa y en la memoria. Lo que lo hacía peculiar era un detalle: llevaba puesto un traje de lino impecablemente planchado, y en su mano derecha, agarrada con una fuerza casi convulsiva, sostenía una llave antigua, de esas grandes y oxidadas que parecen abrir castillos. La rutina fue la de siempre: documentación, fotos, y a la cámara frigorífica. Él estaba en el compartimento 7. Esa primera noche, pasó algo sutil. Estaba haciendo inventario cuando, desde la pared de refrigeradores, escuché un sonido metálico, clink, como si alguien golpeara suavemente una llave contra el metal. Me acerqué, el sonido cesó. Atribuí el ruido a la expansión y contracción del metal de los refrigeradores. Era una explicación lógica, pero una parte de mí notó que el sonido parecía venir específicamente del compartimento 7. La segunda noche fue peor. Mi compañero, Ramón, un tipo con 2 décadas de experiencia y nervios de acero, estaba conmigo. Fue entonces cuando los ruidos empezaron de verdad. No eran simples clinks, eran arrastres, sonidos como si alguien estuviera intentando, con dificultad, moverse sobre la fría bandeja de acero. Ramón lo escuchó también. Su mirada perdió su habitual desdén. Contracciones, el gas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Lo más inquietante fue el frío. El compartimento 7 y los adyacentes comenzaron a mostrar lecturas de temperatura anómalamente bajas, muy por debajo de lo programado, a pesar de que los demás funcionaban con normalidad. La tercera noche, Ramón llamó enfermo. No lo culpo. Yo me quedé solo, con una sensación de opresión en el pecho. La morgue se había convertido en un lugar hostil. El silencio ya no era tranquilo, era expectante. Y entonces, la luz del pasillo que llevaba a los refrigeradores comenzó a parpadear, intermitente, rítmica, como un código Morse enviado desde el más allá. Encendido, apagado, encendido, apagado. Y con cada ciclo de oscuridad,
El sonido de la llave raspando contra el metal desde el interior del compartimento 7 se hacía más fuerte, más insistente. No pude soportarlo más. Tomé la llave maestra. Mi mano temblaba tanto que costó trabajo abrir la pesada puerta. Al deslizar la bandeja, el frío que emanaba del cuerpo era palpable, gélido. El señor Almeida yacía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Su cabeza, que habíamos colocado recta, estaba ahora ladeada, como si hubiera estado escuchando algo, y su brazo derecho, el que sostenía la llave, ya no estaba rígido a lo largo del cuerpo. Estaba ligeramente flexionado, llevando la mano hacia el pecho, como si en sus últimos momentos, o en estos, hubiera intentado señalar algo. Fue entonces cuando cometí el error. Un impulso irracional, una necesidad de entender, me hizo hacerlo. Con unos alicates de presión, logré abrir sus dedos, ya rígidos por el rigor mortis, y quitarle la llave. Al hacerlo, una corriente de aire helado me recorrió la espalda. La luz del pasillo dejó de parpadear y se estabilizó, pero la sensación de ser observado se intensificó hasta resultar insoportable. Al día siguiente, investigué por mi cuenta. Usando el nombre del señor Almeida y la dirección que teníamos en el archivo, busqué en Internet. Encontré una noticia de un periódico local de hacía 40 años. Hablaba de un incendio en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. El vigilante nocturno, un tal señor Almeida, entonces un hombre joven, había logrado salvar a varios trabajadores que se habían quedado atrapados en un almacén, pero no pudo abrir una puerta lateral que habría sido una salida más rápida. La cerradura era antigua y su llave, la que siempre llevaba consigo, no funcionó. 2 personas murieron en ese pasillo. La noticia incluía una foto borrosa del vigilante, y en ella, colgando de su cinturón, se distinguía una llave grande y oxidada. No era un mensaje de ultratumba, no era una maldición, era culpa. Una culpa tan profunda y arraigada que, al parecer, ni la muerte había podido extinguirla. El señor Almeida, en vida, se había aferrado a esa llave como un símbolo de su fracaso, y en la frialdad de la morgue, su psique, o la energía residual de su trauma, seguía repitiendo el mismo acto inútil, intentar abrir una puerta que nunca se abriría, golpeando con la llave que lo atormentaba. Devolví la llave a la bolsa de sus efectos personales. El día de su entierro, me aseguré personalmente de que fuera enterrada con él. Desde esa noche, los ruidos cesaron, las temperaturas se normalizaron. Ya no trabajo allí. No fue el miedo a lo sobrenatural lo que me hizo irme, sino el peso abrumador de ser testigo involuntario de un dolor tan intenso que trascendía la propia muerte. Aprendí que a veces, lo más aterrador no es un fantasma que quiere hacerte daño, sino el eco atrapado de un alma que no puede perdonarse a sí misma, repitiendo su tormento para siempre en la oscuridad silenciosa.